Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Talía. Yo soy Sam. Y el día de hoy les vamos a platicar de inclusión educativa. Así que pónganse cómodos y recuerden que estamos aquí. ¿Por qué? Porque podemos. ¡Comenzamos! ¡Vámonos! Muy bien, pues como ya les dije, vamos a hablar de inclusión educativa y vamos a partir explicando qué es la inclusión educativa. Talia, ¿qué tienes por ahí de inclusión educativa? Pues mira, tengo digamos como una construcción de lo que dice la UNESCO que es inclusión educativa. Dice, la inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y así reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias con una visión común que incluye a todos y todas los niños del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños. Muy bien, pues entonces según la UNESCO, la inclusión educativa es poder incluir a niños de distintas etnias, lenguas, capacidades a una escuela regular, ¿cierto? Así es. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Esa es la cuestión difícil. Muchas veces escuchamos esto en la tele, en el gobierno, en muchos lados sobre la inclusión educativa. La pregunta es si realmente lo estamos haciendo, ¿no? ¿Qué tanto realmente hay esta inclusión en las escuelas? ¿Cuántos niños hay? ¿Y qué tantas herramientas y adaptaciones realmente les da la escuela para incluirse en la educación regular? Fíjate que ahí hay algo que me brinca, porque, por ejemplo, mucho se habla de educación, de inclusión educativa y demás, pero como bien dices, ¿realmente se hace? O sea, podemos aceptar a los niños en las escuelas regulares sin ningún problema, ¿no? Y todos entran y todos caben, y vengas el síndrome de Down, y vengas el autista, y vengas el de lenguas ágrafas, y vengas el de comunidad rural, y véngase todos, ¿no? Pero dentro de la escuela y dentro del contexto escolar y dentro del aula, ¿de veras atendemos esas necesidades que ellos tienen? Ese es realmente el punto, que no se trata de aceptarlos, sino se trata de hacer la intervención y las adecuaciones educativas para que ellos logren su aprendizaje al igual que todos los demás niños. Parte de entender la inclusión educativa es entender que cada niño tiene características, tiene intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintas y que es obligación de la institución educativa adecuarse a ellos. Así es su obligación, así se los marca la ley, pero aquí vamos a entrar en una dinámica un tanto conflictuada y con una dualidad. ¿Por qué? Porque está el punto de vista, eso es lo que dice la ley, ¿no? Pero la misma ley no ha modificado muchas cosas para que esto se pueda dar de manera efectiva. ¿Por qué? Simplemente la mayoría de los docentes que están al frente de grupo salen de una escuela que se llama Normal, que se fundó en 1900, quién sabe cuántos, ¿no? 20, no me acuerdo, la verdad. ¿Para qué les digo una fecha que no es la correcta? No la recuerdo ahorita. Donde educaban a los futuros docentes para atender a niños normales, por eso se llaman normales. Entonces, llega la maestra a la escuela y le metes niños con capacidades distintas y ella lo primero que hace es paniquearse y decirte, no estoy preparada para recibir un niño así. ¿Qué hace el gobierno o qué hace el Estado? Muy bien, pues vamos a meter un programa, vamos a implementar un programa que nos sirva para en el tiempo
para poder atender este tipo de chicos, ¿no? ¿Cuál Y es que ese programa? El asesoren a los profesores. ¿Cuál es? La USAER. la USAER. Que Ujú. se supone que la USAER debe de tener pedagogos o maestros de educación especial, entre todo lo demás que ya les hemos dicho en otros videos. Entonces ellos lo que hacen es adecuar el currículo a las necesidades del niño y orientar a los docentes. Pero hasta dónde un docente con 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos chamacos que meten al aula, tiene la oportunidad de realmente ponerle la atención o adecuar estas actividades al niño. ¿A qué voy con esto? A que, por ejemplo, si yo tengo un salón con 40 y tantos niños y dejo una actividad de matemáticas, tomando en cuenta que aún en la normalidad y en la regularidad de los niños son distintos. Cada uno aprende diferente, claro. Entonces tú pones una actividad y tienes un niño que te la echó en 5 minutos porque es hiperactivo, aunque no entre en la USAER, pero ya anda de aquí para allá y de allá para acá. Entonces tienes que ponerle otra actividad para que no te distraiga al resto del grupo, que va así, más o menos. Y luego tienes al niño que se atrasa y que tienes que estar como arreando de alguna manera. Y aparte tienes a los niños que necesitan esta atención especial. ¿En qué momento tú como docente vas a poder atender esto que te marca la ley y que yo estoy total y completamente a favor de la inclusión porque lo he vivido, pero también entiendo que es una cuestión difícil como docente al frente de grupo? ¿Sí me explico? Precisamente eso que tú estás comentando me tocó la experiencia una vez en una práctica que tuve. La maestra tenía 4 alumnos de inclusión en su salón. Y los 3 días que yo fui a prácticas con ella, pues ella estaba como que bien encantada porque yo le estaba ayudando mucho en la atención con estos niños, ¿no? Y era lo que ella me decía, ojalá todos los maestros, todos los docentes, tuviéramos alguien que nos pudiera ayudar, ya sea del área pedagógica o otro mismo docente apoyando dentro del aula. ¿Para qué? Para que la maestra, digamos que de grupo, pudiera estar con su clase normal y que la otra persona pudiera estar interviniendo en ciertos momentos con los niños que así lo necesiten, ¿no? Eso era como que algo que la maestra decía, ojalá y algún día se pudiera. Es difícil para un maestro, a lo mejor eso yo te lo pongo, por ejemplo, ahorita discutimos esto por la parte de docentes y por la parte del Estado, que dice mucho y hace muy poco, y que el docente, que si bien te encuentras docentes de todo tipo, o sea, tampoco digo que todos sean perfectos, pero sí hay docentes excelentes que de verdad están comprometidos, que de verdad quieren hacerlo y no tienen chance. Y hay otros que dicen, ya vamos, que al cabo que ni se da cuenta, ¿no? Entonces te encuentras de todo, pero vamos a generalizar malamente si tú quieres, pero ¿cómo le haces como docente? Ya discutimos este punto, pero ahora vámonos del lado de los papás, ¿no? O sea, yo como papá, que para empezar tengo una dificultad con alguno de mis hijos que ya es pesado, el simple hecho de que te den un diagnóstico y te digan, tu hijo necesita esto, necesita aquello, necesita lo otro, no puede esto, no puede aquello, no puede lo otro, o esto lo va a hacer más lento, ¿no? Eso hablando de una Duelo como papá primero, persona. y ya que viviste ese duelo, pues entonces ya tratas de ver como que qué vas a hacer, ¿no? ¿Qué escuela lo vas a meter? ¿Qué necesita o qué terapias necesita? Y todas esas cosas. Y entonces principalmente como papá te empiezas a dar cuenta que estas opciones que te dan, donde se supone que tú lo puedes integrar a una escuela regular, encuentras las barreras desde un principio de primero tráeme un diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el paso que tenemos que hacer como papás? Pues primero buscar el diagnóstico, pero de un lado médico, porque muchas veces hay maestras, pedagogos o otro tipo o psicólogos que te dan ciertos diagnósticos que no son ciertos. Entonces, desde ahí es importante como que
primero que uno como papá sepa realmente qué tiene tu hijo, ¿no? Ahora bien, yo creo que hay que explicar por qué la inclusión educativa, porque a lo mejor ahorita, como estamos diciendo, todos estos contras en cuanto a la inclusión educativa se puede tomar en, pero ¿por qué hay que incluirlos entonces? Que los atiendan en una escuela regular, especial o en un campo. Bien, la inclusión educativa tiene un objetivo muy claro. El ser humano aprende del lugar donde convive y de lo que ve. Entonces, si yo pongo a un niño, por poner un niño con síndrome de Down que tiene un nivel cognitivo un poco más alto que el resto de los niños de síndrome de Down con los que convive, le limita su cognición porque lo tienes conviviendo con niños con síndrome de Down que a lo mejor tienen una capacidad cognitiva más baja. Entonces, si tú lo subes o si tú lo llevas con niños normales, con niños regulares, y lo digo entre comillas, él va a tener la capacidad de avanzar más en su cognición. Obviamente no va a rebasar los límites que su cognición le dé. Eso Claro. es, pero sí va a poder alcanzar sus máximos conviviendo con personas regulares en un contexto regular. Que si lo llevas con personas que tienen un nivel más bajo de cognición, entonces el niño no va a explotar sus máximos, se va a quedar en sus mínimos o en sus medios o a lo mejor nada. Entonces, por eso es importante la inclusión educativa. Para También por eso es importante tener el diagnóstico, porque el único que te va a decir hasta dónde podemos llevar a nuestros hijos en el área cognitiva, en qué tanto va a poder él abarcar, hacer crecer, etcétera, va a ser el médico. Y el médico es el que te va a decir, ¿sabes qué? Si es necesario que esté en una escuela regular o si es necesario que esté en una escuela de educación especial. claro, no todas las discapacidades o las capacidades distintas pueden estar en una escuela regular, pero hay algunas que sí, hay algunas que no, o más bien hablando de nivel cognitivo, pues, o de nivel motor. Ahora bien, esto es hablando de capacidades distintas, pero también está la inclusión a los chicos que vienen de comunidades rurales, ¿no? Que vienen buscando una mejor educación, un mejor nivel de vida a los papás y que a lo mejor ellos hablan en lengua ágrafa, ¿no? Una lengua ágrafa es la que no se escribe, únicamente se habla. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Para empezar, lo tienes que reeducar, o sea, le tienes que quitar, no se lo vas a quitar, lo que él trae en este lenguaje e implementar el que se usa en el aula para que así pueda crecer adaptándose a la sociedad y al nuevo contexto en el que está. ¿Cómo batallan ese tipo de papás? Y también, por ejemplo, esa es otra, también están los chicos que tienen alguna dificultad clínica o de salud. Entonces tienes que adecuarte o tienes que adecuar tu currículo y tus estrategias para que este niño que tiene alguna dificultad clínica, o sea, estamos hablando de un falla renal, de un cáncer, pero que puede seguir yendo a la escuela, o sea, que su enfermedad lo limita, pero también le permite seguir yendo a la escuela. No, como por ejemplo niños que no pueden caminar y que asisten en silla de ruedas, que no tienen algún brazo o una pierna, también que tanto la institución se adapta a ellos, que haya rampas, que haya acceso, que haya también esta colaboración por parte de sus compañeros a ayudarlo con cosas que a lo mejor él solo no puede hacer. Así es. Y yo creo que ahí intervienen otros factores que hablaremos de eso, porque ese es otro tema. Pero por ejemplo, ahorita un papá, como papás, ya hablamos de los puntos que la responsabilidad un poco que le toca al Estado y no a ese como muchote, la responsabilidad del docente que es limitada, porque es la realidad, es limitada. Pero, por ejemplo, como papá, tú estás lidiando con tus ondas, con tu diagnóstico, con tu contexto, con tus limitaciones, y todavía llegas, te topas una institución, te dicen, vaya, lleve a su hijo a la escuela regular para que aprenda más, para que supere, para que explote sus límites, ¿no? Entonces te topas con una escuela donde te dicen, no, es que aquí no la podemos atender. O sea, pero sí le voy a dar entrada,
porque el gobierno me dice que le dé entrada. Sí, no se pueden negar a darles entrada. No le puedes negar la entrada a un niño, pero eso no quiere decir que estés haciendo la correcta inclusión, ni como institución, ni dentro del aula. O sea, entonces imagínate que tú llevas a tu hijo a una escuela con la esperanza, con la ilusión, con las ganas de que tu hijo explote sus máximos y lo que te topa son puros peros o puras quejas o puro, si un niño no se sienta, si un niño, o sea, ya vives tú un duelo con esta onda que tiene tu hijo y todavía encima la institución o los docentes o los directivos, lejos de apoyar, vienen a ser una carga más. O incluso estas adecuaciones que hacen que ni siquiera las hacen con sentido. Por ejemplo, a mí me tocó la experiencia en una escuela donde su adecuación era de que si de tarea era una plana de la a mi hijo le mandaban 3 planas de la A. Exacto, también te topas con eso, ¿no? O sea, pues para que se ponga al nivel de los demás, Ajá. está al nivel, vamos a ponerlo al nivel con 20,000 planas, ¿no? No, o sea, si no Una, él funciona. va a dejar 20, ¿no? O por ejemplo, él va a llevar toda la tarea del grupo más la extra por su problema, ¿no? O sea, pues si no te da las del grupo, muchísimo menos te va a dar. Más. Exacto, o sea, Sí, eso la está adecuación se trata de que tú le des la herramienta o digamos te adecúes a cómo él está aprendiendo. que Tiene un cambies, que problema de lenguaje, también se aferran a que no, es que está mal en español. Sí, pues tiene un problema de lenguaje, entonces se si no enfocan habla en bien, no va a leer desarrollarle bien, no otras. va a escribir bien. Ajá. O sea, una cosa lleva a la otra, ¿no? Claro. Habla bien, no escribe bien, no lee bien. Obviamente va a tener una bronca en español. Ya de matemáticas ni hablamos. O sea, cuando los números son abstractos y no entiende algo que ve, pues mucho menos algo que no ve y que le dicen que tiene un valor. Entonces, yo entiendo que es complicado como docente, pero también como papá, porque como papá el hecho de que te digan, lleva esta tarea que llevan todos y aparte esta, te frustra tú junto con el chiquillo para que termine la tarea. El niño termina mil cansado, tú bien harto, él sin querer, porque ya no le da, porque ya no puede, porque hay que estar, o sea, y te puedo hacer un listonón. Dime tú, ¿el niño está aprendiendo? El niño no está aprendiendo, el niño nada más está No hace mecanizando nada. a cumplir, pero ni siquiera le está encontrando el sentido. Entonces empiezan a frustrar más, empiezan a odiar la escuela, empiezan incluso a culparse de que tienen mal ellos. Exacto, que hay mal en ellos, que no los deja avanzar. Yo creo que ahí los papás tienen que ser muy ingeniosos, pero también los maestros. Mira, yo creo que el maestro se tiene que dar la oportunidad de conocer al alumno. Es lo que te digo, si bien sé que tiene un problema de lenguaje, que le va a batallar español, pero yo estoy identificando que en matemáticas es muy bueno para hacer las cuentas, entonces vamos a reforzar esa área y ya después esa área nos va a ayudar a retomar poco a poco lo que es español, ¿no? Pero de esa manera tú estás motivando al niño y el niño va a estar hasta contento de decir, es que esto sí lo puedo hacer y hacer y hacer, pero si encuentras la motivación y conoces a tu alumno, eso te O va a ayudar a darle las herramientas. esa sería una, o bien a partir de lo que sabes que le gusta al niño. Tienes que conocer de alguna manera al alumno. A lo mejor queremos cargarles la mano a los maestros con esto que estamos diciendo, pero no, lo puede hacer en lo cotidiano y con el apoyo de los papás, que como bien dijimos de los docentes, para los papás se aplica igual. Hay papás que no se aplican, hay papás muy aplicados. Entonces, por ejemplo, si tú estás viendo que el niño no lee, pero que le gustan los dinosaurios, o le gusta dibujar, bueno, sugerirle, papá, cómprale un libro, que vengan ilustraciones, poca letra, que se ponga a leer esta poquita letra para saber qué hace el dinosaurio, o si bien le gusta colorear, cómprale estos libros para colorear que traen indicaciones cortas y empezar a leer en lo poco, ¿sí me explico? Dentro de su interés, entonces él va a encontrar una motivación. O sea, tenemos que buscar la estrategia como docentes y cambiar
esto cuadrado. También creo que es muy importante que trabajen de la mano el docente y el papá. O sea, que ni el papá se niegue a lo que el docente puede recomendar o puede explicarles a los papás. Así es, porque también, o sea, era lo que yo decía, como hay papás muy aplicados, hay papás que no son tanto. Entonces a veces el docente le da una indicación o le sugiere cosas, el papá no las hace porque dice, este no sabe, ¿no? O al revés, el lado contrario, el docente que dice, su hijo tiene esto y así le vamos a hacer, y el papá le dice, no, es que el interés va por este lado, mi hijo así, o sea, que tiene dificultades que no lo van a, por los que no los va a poder guiar por ese lado, y él dice, desde no, así y se acabó. O sea, creo que tiene que haber una flexibilidad de pensamiento de parte de los dos, porque aquí lo único verdadero es el cambio. O sea, todo el tiempo vamos a estar cambiando. Entonces, hay que irnos adecuando a estas nuevas modalidades y a estas recomendaciones tanto de los papás como de los hijos, porque el docente lo conoce dentro del aula, qué es lo que él tiene que atender. El papá lo conoce dentro de casa, qué es lo que tiene que atender y apoyar las necesidades educativas de su hijo. Ahora, si bien los maestros, los docentes son los primeros que a veces se dan cuenta cuando el niño tiene un problema de aprendizaje, es necesario que entonces bajo esa indicación tú vayas con un especialista y saques un diagnóstico, porque también puede pasar el caso de que un docente o el gabinete este psicopedagógico te dé un diagnóstico que no sea correcto. Y entonces es importante buscar el correcto con el especialista adecuado. Aquí yo quiero hacer un paréntesis para los papás. Papás, si algo les brinca, atiendan a sus hijos. O sea, porque también vivimos en una sociedad donde es no, mi hijo no, con el tiempo, está chiquito, se le va a pasar. No, atiéndanlo, aunque esté chiquito y se le vaya a pasar, el tiempo vale vida. O sea, entonces si ustedes no lo atienden de chiquito, va a ser más complicado atenderlo de grande. Si ustedes tienen la duda, llévenlo con un especialista que les dé un diagnóstico. O sea, no se cierren a no, porque limitan a su hijo a explotar sus potenciales por negarse a que tiene algo, sea leve o sea fuerte. O sea, atiendan a sus hijos. Se acabó el paréntesis.